Ok. Muy buenas tardes, bienvenida y bienvenido a este ciclo de seminarios sobre competencias digitales para docentes organizado por el Servicio Andaluz de Empleo y los cuatro centros de referencia nacional de Andalucía. Nos encanta presentaros a nuestro ponente de hoy. Por cierto, mi nombre es Azara García Peralta, tendré la suerte de estar moderando este webinar, será un placer. Y hoy le vamos a dedicar una horita aproximadamente a la gestión del tiempo para la docencia digital. Esperamos cumplir con los tiempos, no pasarnos ni quedarnos cortitas, sino quienes están en directo seguro que nos echan una mano y quienes nos estáis viendo en diferido esperamos que os resulte de muchísimo interés. Y vamos allá, os presento, aunque luego ya será todo el tiempo suyo, a Dani Porra Garrido. Él es pedagogo con amplia experiencia en e-learning y en el diseño de soluciones IT. Voy a intentar resumir, porque Dani es una persona muy proactiva, muy trabajadora, con muchos cambios maravillosos y con muchísima formación en su vida. O sea que yo voy a intentar sintetizar y luego ya él que nos cuente lo que le apetezca. Lleva más de 10 años y yo diría más de experiencia en el sector. Además fue cofundador del blog Oju Learning, al cual le tenemos mucho cariño, y de Learning Plus, una asociación de profesionales del e-learning. Posteriormente se especializó en gestión del cambio y estuvo de hecho inmerso en un proyecto de transformación digital para una multinacional del sector de energía. Y actualmente, y yo sé que os va a despertar vuestro interés, porque el título tiene chispa, y es que se ha sumado al equipo de felicidad del cliente de e-learning media, lo cual me parece que ya nos suena estupendo. Así que, Dani, todo tuyo. Hay una cosita importante con respecto a las preguntas. En principio están pensadas para que podáis plantearlas al final, pero si a Dani no le importa y si consideramos que es verdad que pueden ser interesantes, pues se pueden plantear durante la propia sesión y también, bueno, pues creemos que puede facilitar la comprensión de la misma. Dani, el tiempo es todo tuyo. Muchas gracias. Nada, buenas tardes a todos y, bueno, gracias por la invitación a este ciclo de webinar. Ya sabéis que para mí es un placer acompañaros en la sesión de hoy sobre gestión del tiempo aplicada a la docencia digital. Y nada, pues esperemos que sea de vuestro agrado y que cumplamos con los plazos, tal como hablábamos de tiempo. En cuanto al tema de las preguntas, a Zahara, como veáis, ¿vale? Tú que estás ahí moderando, como tú vayas viendo. Si ves que la pregunta Estupendo. interesa cortarme, me puedes cortar sin ningún problema, ¿vale? Fantástico. Y si Pues no, muchísimas, pues al final también lo habíamos. muchísimas gracias, Dani. Vamos allá, deseando escucharte. Venga, pues vamos allá, ¿vale? A ver si esto funciona. Veis bien mi pantalla, ¿no? La presentación, ¿verdad? Perfectamente. Vale, muy bien. Bueno, Y cambia perfectamente. perfecto. Bueno, antes que nada, me ha presentado a Zara y bueno, y venía un poco a decir que no soy ningún experto concreto en gestión del tiempo, ni un gurú de productividad, ni nada por el estilo, ¿vale? Lo que pasa es que simplemente pues, por lo que es mi experiencia trabajando pues, en la mejora de procesos con equipos, de trabajo y en la formación de herramientas digitales y tal, pues puedo compartir con vosotros algunos consejos relacionados con algunas técnicas básicas de lo que sería la gestión del tiempo, gestión de tareas, etcétera. ¿Vale? Y sobre todo pues, enfocadas a lo que es la parte de, vamos a intentar, aunque realmente la temática es muy transversal y la podemos aplicar en cualquier campo e incluso a nivel personal también, pero vamos a intentar darle el toque, centrarlo en ejemplos de la práctica docente en general, ¿de acuerdo? Vamos allá. Para empezar, soy un amante de las frases célebres y tal, y siempre me gusta añadir algunas, y sobre todo así en los talleres, pues para generar reflexión, ¿no? Ahí activar un poco nuestra cabecita y que le demos vueltas así al principio. Acerca de la gestión del tiempo encontré esta que de siempre me ha gustado mucho, ¿no? Que es, ahora que todo el mundo tiene reloj, nadie tiene tiempo. Que yo diría un poco, más que nadie tiene tiempo, parece que nadie tiene tiempo, ¿no? Nos da un poco la sensación, porque muchas veces lo de que tengo tiempo o no tengo tiempo es muy relativo. Y lo digo un poco en ese sentido, porque muchas veces seguramente tendréis algún compañero o alguna amiga, alguien cercano a vosotros que siempre esté todo el tiempo excusándose con, hoy no tengo tiempo, no puedo quedar contigo, no te puedo ayudar con lo otro, o no puedo, soy muy ocupado, ¿vale? Y recuerdo que hace tiempo me decían que cuando alguien de verdad te dice que no tiene tiempo, a lo mejor no es que no tenga tiempo, sino que no está entre sus prioridades lo que tú le estás ofreciendo. Entonces, ahí suelto el matiz, que lo vamos a ver también a lo largo de la sesión de hoy, entre un poco la relación entre tiempo y prioridades, ¿vale? Porque yo creo que es muy interesante.
Yo siempre digo que tiempo, pero ¿tiempo para qué? Depende, ¿no? ¿Tenemos tiempo? De hecho, siempre se dice que cuando algo nos gusta de verdad, pues sacamos tiempo de debajo de las piedras, ¿no? Incluso se dice también que el tiempo es oro, ¿no? Y un poco con la idea de esta frase también venía a hablar de la vida acelerada en la que nos encontramos, un poco quizás, también dependiendo de dónde vivas, de tu contexto, y que parece un poco que eso, que el tiempo es fundamental, sobre todo si vives digamos, pues en un lugar occidental, en una gran ciudad, ¿vale? No es lo mismo que si vives en una aldea de Nicaragua, que si vives en Londres, en París o en Nueva York, ¿no? Parece un poco que los tiempos también son relativos. También hablaremos de eso a lo largo de la sesión de hoy. Y bueno, sin más, vamos a seguir, vamos a empezar. Vamos a ver qué es lo que vamos a ver en esta sesión. Y un poco lo he ordenado en estos 4 puntos. Uno primero de conócete a ti mismo, ¿vale? Yo creo que es fundamental hacer esa pequeña reflexión interna. Y antes lo comentábamos antes de comenzar la sesión de que muchas cosas de cuando estaba construyendo la presentación, muchas cosas de las que estaba trayendo las usaba o las tenía en común con otras disciplinas o otras materias, con el tema, por ejemplo, de técnicas de estudio, con el tema de otro tipo de gestiones, ¿no? Y, y es muy importante, eso lo veremos a continuación, lo primero, en esa parte de conocerte a ti mismo y conocer tu entorno, el cómo tú te sientes, el lugar donde te sientes más cómodo, el momento en el que te crees como que estás más concentrado. Bueno, en fin, todo eso lo comentaremos justo a continuación. Después, en otro punto, hablo del arte de aprender a gestionarse. Y aquí, pues, veremos lo que básicamente son técnicas de gestión del tiempo, algunos modelos fundamentales, todo de una perspectiva un poco muy elemental o muy básica, primero de gestión del tiempo, ¿vale? O gestión del tiempo para todos los públicos, pero que, bueno, después siempre digo que todo lo que comente ya lo hago extensible a todo lo que veamos en los consejos y en las explicaciones que comente hoy. Quizás a lo mejor no me voy a detener en cómo se hace algo, a lo mejor, yo qué sé, vamos a hablar de calendarios y voy a comentar pues, que los calendarios tú puedes hacer un calendario público para compartir con otras personas, hacerlo colaborativo, tal, ¿vale? No me voy a detener quizás en explicar cómo se haría, ¿de acuerdo? Yo creo que la idea de hoy es que bombardearos a ideas, que tengáis todas esas ideas y después vosotros mismos, si de verdad os interesa hacer alguna de esas cosas, pues ya buscáis Google, San Google o YouTube o lo que queráis, ¿vale? Y localizáis cualquier tutorial o cualquier información relativa para saber cómo hacerlo, ¿no? Yo creo que la idea sobre todo de hoy es eso, ¿eh? Lanzaros ahí, bombardear con cosillas y con información y nada. El arte de aprender a gestionarse es ese segundo bloque. Y el tercero, aterrizamos un poco más sobre la parte práctica. Lo llamo ahí herramientas digitales, pero bueno, al fin y al cabo son diferentes maneras de plasmar lo que serían nuestras tareas o gestionar nuestras necesidades, plasmarlas en algún tipo a modo de esquema pues, visual, ¿no? Un calendario, una lista, bueno, ahora veremos las diferentes opciones y su aplicación luego a las herramientas en sí, ¿vale? O cómo llevarlo a cabo con una serie de herramientas. Y también comento que hablaremos un poco entre la diferencia entre herramientas analógicas y herramientas digitales. Y por último, simplemente, pues, unos consejos finales muy, muy elementales, ¿vale? Ese es un poco el plan de hoy. Eh, vamos a ello, ¿no? Tenéis tiempo, ¿no? Tenéis tiempo para ver esta sesión, ¿no? Planazo. Y luego comentábamos, dicen, luego si tenemos tiempo, hay que priorizar, la gestión del tiempo es prioritaria. Mira, además, tiempo y ganas de aprender. Mejor imposible, Dani. Estupendo. De eso se trata. Además, es una hora buena, ¿eh? Que yo creo que ya todo el mundo ha dormido su siesta y tal, que no es una hora de la... Estamos despiertos. Bueno, pues comenzamos con esta parte que hablamos de conócete a ti mismo. Y como decías, es muy elemental. Básicamente, serían 3 preguntas, ¿vale? El cuándo soy más productivo, cómo es mi entorno de trabajo y, bueno, y cómo me encuentro yo, ¿no? Cómo trabaja mi mente. Es un poco la idea es analizar o autorreflexionar acerca de cuándo soy más productivo y seguramente encontraremos un cuándo, un momento en el que quizás me siento más concentrado y quizás en ese momento luego lo tengo que respetar o a lo mejor es a primera hora o por la tarde o cuando cada uno crea conveniente y quizás sea el momento adecuado pues para hacer una serie de tareas. Pues entonces me las asigno, ahora veremos cómo,
pues en esos momentos específicos, porque ahí en teoría voy a ser más productivo, ¿vale? Dependiendo de la tarea, porque ya sabemos que hay diferentes tipos de tareas y las tareas quizás que son más creativas o más de redactar algo y que necesitas un tipo de concentración, pues quizás necesitas un momento y un lugar, ¿vale? Por eso hablar también del entorno de trabajo, en el que estemos fuera de distracciones, en que intentemos evitar todas las distracciones y todos los imprevistos que puedan surgir, ¿vale? Ya nos encargaríamos que durante ese momento de focus aprovechar al máximo, sacar el rendimiento y por último, lo comentábamos también antes de comenzar, ¿cómo me encuentro yo? Es muy importante la concentración. Y para estar concentrado, tu cabeza debe estar, o sea, tu cuerpo y tu mente debe estar descansada, ¿vale? Eso es fundamental. Entonces, muchas veces, aunque tengamos prisa por hacer, tenemos que entregar algo, a lo mejor nos conviene hacer una pequeña pausa de distracción o de cerrar los ojos y relajarte unos minutos para descansar un poco o desconectar, ¿vale? Que nos vendrá bien para luego ser más efectivo con la siguiente tarea, ¿vale? Ya veréis también en alguna de las técnicas que se trata un poco de esto. Y bueno, esto sería el comienzo de ese conocerte a ti mismo. Una vez que nos conocemos, más o menos tenemos esa referencia, pues ya luego cuando nos organicemos nuestras tareas y nuestro tiempo, pues veremos en qué momento del día y cuándo y cómo lo llevaremos a cabo de la mejor manera, más efectiva, ¿vale? El arte de aprender a gestionarse. Vamos a ver. Cuando hablamos, el tema de hoy es gestión del tiempo, pero cuando hablamos de gestión en general, gestión eficaz del tiempo, no podemos dejar de hablar de otro tipo de gestión. Al fin y al cabo, todo es gestión y no solamente es tiempo. Hablábamos de prioridades, ¿no? Pues cuando hablamos de prioridades no solamente es tiempo, estamos hablando de tareas, ¿no? Y también gestión de proyectos, porque al fin y al cabo, nuestra manera de enfocar nuestras prácticas diarias, normalmente, tanto personal como profesional, la enfocamos en proyectos muchas veces, ¿no? Las vacaciones, estamos con las vacaciones, pues para eso es como un proyecto aparte. Estamos con tal, ¿vale? Estamos que tengo que cambiar, que tengo que poner el aire acondicionado. Pues eso, al fin y al cabo, tenemos como una mentalidad de trabajar por proyectos. Pues igual, gestión del estrés, gestión de recursos. Bueno, hoy vamos a ver un poco cómo gestionarse en general, ¿no? Y para ello, aquí algunos apuntes, ¿vale? Algunas notas que yo creo que es importante que tengamos en cuenta. Un segundito. Ahí. Em, vale, algunas ideas. La gestión es la columna vertebral de una práctica docente, ¿vale? Básicamente, depende del enfoque que le demos cada uno, pero está claro que con una buena gestión podrás dedicarle el tiempo justo y necesario a cada una de las actividades como docente. Es verdad que si no tienes una gestión adecuada, pues igual llegas a un taller y no te ha dado tiempo a realizar una tarea administrativa y tienes que ocupar parte del tiempo y no estás dedicando el tiempo necesario al taller en sí. Bueno, en fin, te descuadra un poco toda esa práctica, ¿no? Y no estás sacándole provecho a cada momento, ¿no? Por eso un poco la importancia de la gestión, ¿no? Todo es mejorable, lo hablábamos también antes. Siempre soy del que piensa de que aunque hagamos las cosas muy bien, siempre me planteo que se puede hacer mejor, siempre, ¿vale? De hecho, si siguiéramos haciendo las cosas igual que hace 20 años, pues no utilizaríamos, por ejemplo, esta herramienta que estamos usando ahora, ¿no? De videoconferencia. ¿Vale? Pues en sí, yo creo que es bueno estar un poco al día y estar siempre pendiente de que, aunque me salga muy bien la manera en que lo hago, lo pueda hacer mejor. ¿Vale? Tanto estar al día informado de novedades y tal, como estar al día o estar atento a nuestros compañeros, cómo lo hacen. También se aprende mucho de los compañeros. ¿Vale? Y eso yo creo que es muy importante. De hecho, yo cada cosa o cada herramienta que uso siempre me la traigo de algún trabajo diferente, de alguna práctica y tal, me traigo cosas, ¿vale? O sea, a mí me gusta siempre estar ahí cazando, cazando y aprendiendo. Marcar los ritmos, muy importante también, ¿vale? Porque al fin y al cabo tenemos que ser dueños de nuestro tiempo, ¿no? Y controlar nuestras tareas, que no sea al revés, ¿vale? Por eso es importante la gestión, porque es la que nos va a dar esa libertad. Nosotros vamos a controlar la situación y no va a ser la situación la que nos controla a nosotros, que es muy peligroso. Los famosos ladrones del tiempo, ¿no? Evita ladrones del tiempo. Bueno, al fin y al cabo, pues son todas distracciones, cualquier tipo de interrupción, ya sabéis, las más elementales, las notificaciones del móvil, notificaciones bueno, del escritorio si estamos con el portátil,
el que estemos en un lugar que tengamos a lo mejor otras personas, es la típica persona que va y te pregunta siempre. En fin, dependiendo de la tarea, pues igual necesitas desplazarte a otro lugar pues para que no tengas tantas interrupciones, desconectar el móvil o en fin. Ya sabemos un poco de qué va todo esto. Simplemente recordamos, ¿vale? Y lo tenemos así fresquito. Aprende a delegar. Así a bote pronto escuchamos aprender a delegar y parece que se nos va un poco a los jefes, ¿no? Los jefes son los que delegan, ¿no? Pero bueno, delegar no solamente es eso, delegar muchas veces en entornos de equipos de trabajo, delegar es compartir tareas y asignarlas y reubicar tareas. Aunque yo siempre sea el que hace una cosa, no significa que tú mañana la puedes hacer y que nos podamos apoyar. Un poco eso, ¿no? Y dentro de la práctica docente, además también hay muchos ejemplos de delegación sobre nuestros participantes o nuestros estudiantes. ¿Vale? Que muchas veces no nos damos cuenta, pero yo siempre pongo el ejemplo de repartir los folios, ¿no? Para hacer una actividad o el material para hacer cualquier tipo de actividad, ¿no? Y tengo la imagen del profesor repartiendo, ¿vale? Pues, y tengo la imagen o bien se lo pasabas al delegado que repartía, o bien le pasas el montoncito, ¿no? Los exámenes, ¿no? De selectividad y tal, y se lo van pasando, ¿vale? Pues esos pequeños detalles son muy tontos, ¿no? Pero ese pequeño detalle hace que tú, como profesor, si has delegado esa función, puedas ya estar preparando el siguiente paso, ¿vale? O puedas estar presentando las tareas o en qué consiste la actividad y tal, ¿vale? Incluso no solamente aquí, también en la evaluación, por ejemplo. Se usa mucho o no se usa tanto la evaluación por pares, ¿vale? Pues otro recurso más que también tiene para delegar, ¿no? Y también para que tengan otra perspectiva, no solamente por delegar por quitarme trabajo, ¿vale? Que no solamente esa es la idea. También es darle otro enfoque, ¿no? Y otra perspectiva a las personas, ¿no? A los participantes de cualquier proceso de aprendizaje. Ya por último, presta atención y anticípate. Esta parte también es muy importante. Considero que es súper importante, sobre todo, el estar atento en la medida de estar preparado para posibles imprevistos, ¿vale? Yo creo que es fundamental. Siempre hay que tener un plan B, un plan C, un plan D, y dependiendo de la importancia que tenga lo que vayas a hacer, más planes, ¿vale? O por lo menos yo me lo tomo así. Al fin de cuentas, todas estas ideas, gestión, ¿vale? Todo esto es gestión. Y gestión, hablábamos de tiempo, pero ya sabéis que esto que estamos hablando es gestión en general, como hablaba antes, ¿no? Gestión de tareas, gestión de recursos, gestión de muchas cosas. Bueno, al fin y al cabo es ser un poco organizado. Seguimos. Sin duda, si hablamos de gestión del tiempo, tenemos que hablar de este hombre, ¿vale? De David Allen. Yo precisamente me leí el libro de este hombre hace, no lo parece, pero hace ya casi 20 años, a lo mejor, con uno de mis primeros trabajos que tenía que hacer temas administrativos y tal. Y me acuerdo que se me juntaban mucho las tareas y siempre me daba, si justo había salido, bueno, yo no sé si fue del 2000, y a los pocos años ya se puso un poco de moda todo el tema de la productividad, recuerdo, y todo el tema de coaching luego y tal. Imagino que antes también se vería, pero bueno, a mí me tocó este libro que creo que es principio de luego muchos modelos de gestión del tiempo que se ven después. Al fin y al cabo es un modelo como cualquier otro, tiene igual que las técnicas que veremos a continuación. Yo siempre digo que lo ideal de este tipo de recursos o modelos o técnicas o framework o lo que veamos, o sea, yo no soy de seguir al pie de la letra lo que alguien diga, porque al fin y al cabo yo creo que tenemos que adaptarlo todo a nuestro entorno, a nuestra manera de ser y tal. Entonces, de aquí yo me quedé con algunas cosas y con otras cosas no, evidentemente porque no iban conmigo. ¿Qué es lo que comenta este hombre? Bueno, con el método GTD. La lógica está muy bien, porque realmente lo que plantea es que liberar de nuestra mente, ¿vale? Borrar de nuestra mente, como dice ahí, todas las tareas pendientes y guardarlas. Llevarlas a un formato externo, ¿vale? Externalizarlas y que no te ocupen un lugar en tu cabeza, ¿vale? Siempre seguramente tenéis ese ejemplo de algo que tienes ahí pendiente, que sabes que tienes que hacer al día siguiente y no te deja ni dormir, no te deja tal. Eso es un poco lo que nos comenta este hombre. Plásmalo, ¿vale? Lístalo, cosas pendientes, plaf. O llévalo a un calendario y te pones un recordatorio, plaf. Ahora veremos cualquiera de las soluciones, pero sácalo fuera de tu cabeza, ¿vale? Es una manera de concentrarte mejor en las siguientes tareas y también de desestresarte un poco, ¿eh? Como un poquillo como, no lo gestiona mi memoria, lo gestiona algo externo, ¿vale? Tiene también sus riesgos, evidentemente. A ver dónde te las has apuntado, que luego no las has apuntado en un papel y no encuentras el papel. Pero bueno, un poco yo creo que se entiende la lógica. Eh,
Otra de las cosillas que recomienda este hombre es que reúnas las tareas en función del contexto, ¿vale? Para hacer las tareas, sobre todo, en función de un contexto específico, ¿vale? Y no de las prioridades. Ya veremos que luego hay otras técnicas que hacen lo contrario, que prefieren priorizar por lo importante, urgente y tal, y no. Aquí, sobre todo, se basa en un poco las tareas como más cotidianas, ¿no? Más habituales. Y la idea de que sean en el mismo contexto es porque nuestro cerebro, esto ya luego se ve también incluso en temas de neurociencia y tal, que seguramente habré leído, que nuestro cerebro funciona muy bien con tareas específicas y en el momento que estamos haciendo el multitasking ese, pues estamos forzando un poquillo más, ¿no? Y estamos ahí estresando nuestro cerebro. Entonces, reunamos las tareas que son, imaginaos, por ejemplo, yendo al tema de corrección, no es lo mismo, tenemos que hacer dos o tres cosas, ¿no? Tengo que corregir exámenes, crear una actividad para mañana y yo qué sé, y colgar las notas en el de acta en cualquier sistema, ¿vale? Pues no, lo normal no es hacer primero, ¿vale? Corregir un examen, luego hacer otra cosa y tal, sino me pongo a corregir todos los exámenes, pum, 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 luego hago lo otro, ¿vale? Y así, ¿no? Un poco, ¿por qué? Porque una vez que estoy enfocado en una serie de tareas, dependiendo, ¿vale? Yo siempre pongo ejemplos muy sencillos, muy mecánicos, ¿vale? Y cada uno después que se lo lleve a su terreno. Pero un poco es la filosofía de este modelo. Y después esta última que sí, esta sí es, por ejemplo, una de las que sí hago desde que leí este libro, que es la de encargarte inmediatamente de las tareas inferiores a 2 minutos, ¿vale? Lo típico de que estás haciendo algo y te llega un mensaje, un mail o tal, oye, que tienes que informar a secretaría de que el próximo lunes no hay clase, yo qué sé, o la semana que viene no hay clase. Es algo que te va a llevar muy poco tiempo hacerlo. Te va a llevar menos tiempo el llamar o escribir un mail y quitarte ya esa tarea que anotar, oye, tengo que llamar y luego recuperar en ese momento y hacer. Cuando son tareas muy rápidas, casi que conviene desconcentrarte, aunque sea por un momento, pero te has quitado una tarea y, digamos, te ha permitido hacerlo rápidamente, ¿no? Esas son algunas de las ideas de este modelo y él lo basa en un método de gestión de actividades, que es el que veis ahí en el gráfico, que bueno, es muy sencillo, muy elemental, también guarda cierta lógica, ¿vale? Y sobre todo, pues habla de, como podéis ver, en un primer momento recopilar, ¿qué es? Pues es recoger todo lo que tengamos que recordar o realizar o dar algún tipo de seguimiento, ¿vale? Procesarlo, que es simplemente o etiquetarlo o darle una tarea si la puedo delegar o la puedo desechar, ¿vale? Hacer un tipo de procesamiento rápido. Esto se hace también mucho con los correos electrónicos, ¿no? Cuando se usan con diferentes bandejas y hay gente que tiene como un modelo de organización de correos electrónicos, ¿no? No sé si os suena. Eh, revisar, ¿vale? Que sería pues las listas que nos sirven, pues si no revisas el avance para saber cuáles se han cumplido y cuáles no, pues tal, ¿vale? Y por último, hacer, ¿vale? Dejarse de organizar y ejecutar. Básicamente ese es el método. Esto sería GTD, ¿vale? Y hay otras técnicas. Eso sería un modelo muy amplio, como utiliza un método, y luego hay una serie de técnicas que son técnicas más específicas y se usan, pues, para situaciones concretas, ¿vale? No sé si os suena esta de Eisenhower. Eisenhower fue un gran personaje de la historia, bueno, fue general del ejército norteamericano en los años 50 y luego fue presidente también del gobierno de Estados Unidos. Y era famoso porque él se organizaba, al parecer, era un tío muy controlador y se organizaba genial, ¿no? Y él nos dejó esa frase también que me encanta, que lo que es importante casi nunca es urgente y lo que es urgente casi nunca es importante, ¿no? Y muchas veces, y en base a eso, se plantea esta matriz, este diagrama que tenemos aquí, que es muy sencillo también, y se suele usar sobre todo más en temas ejecutivos, de directivos y tal, pero lo podemos aplicar también en nuestro entorno en circunstancias, ¿vale? O a lo mejor sí también, pero sobre todo yo creo que interesaría más para algo más de jefe de proyecto, dirección, ¿vale? En este caso, pues a lo mejor dirección de un centro o jefe de estudio, ¿vale? Algo así. Pero bueno, básicamente lo resumo. Tenemos por una parte lo urgente y no urgente y por otra parte lo no importante y lo importante, ¿vale? Cuando algo es urgente e importante, ahí serían pues las tareas que hay que realizar de inmediato, ¿no? Es urgente e importante. Cuando es importante pero no es urgente, pues son tareas que puedes programar para hacerlas en otro momento, ¿vale? Porque no es urgente, ¿vale? Es que hay que diferenciar muy bien y cuando recibes si algo es urgente o es importante o es ambas cosas, ¿vale? Es que hay
es muy relativo. Y después hay mucha gente que siempre pone el correo electrónico urgente, urgente. Ojo, espérate, ¿sabes? Em, urgente, pero no importante, pues son tareas que a lo mejor no tienes por qué hacer tú, porque como no es importante, la puedes delegar en otra persona. O sea, digamos que la podría hacer otra persona. Y ni urgente ni importante, pues en este caso, es tarea que o bien podemos posponer así y tal, o la desechamos directamente, ¿vale? Pues esto sería la matriz de Eisenhower, ¿vale? Que es una técnica que es lo que decía un poco antes. A lo mejor no usas esta técnica así tal cual, pero sí te quedas un poco con la idea de analizar lo urgente y lo importante a la hora de tomar decisiones, ¿vale? Yo he aprendido con eso. No, a lo mejor no ejecuto así tal cual como este hombre hacía, pero sí me quedo un poco con la idea cuando recibo la información o alguien me pide algo y tal, a la hora de tú priorizar, digo, ojo, espérate, una cosa urgente, importante, ¿vale? Muchas veces las personas nos creemos que lo nuestro es lo más importante, también nos sirve para reflexionar sobre lo nuestro, ¿vale? Y sobre todo a la hora de trabajar en equipos de trabajo, ¿no? Bueno, seguimos. Otra técnica así muy famosa, que es la del pomodoro. Estas son quizás así en plan técnica de gestión del tiempo, son las más habituales, ¿vale? Esta, pues básicamente es lo que comenta ahí, ¿no? La idea es limitar el tiempo para que, digamos, lo que es tu jornada laboral o el tiempo que vayas a dedicar a hacer tarea profesional, ubicarla, esas tareas en segmentos de 25 minutos, ¿vale? Con descansitos de 3-5 minutos, un poco por lo que decíamos antes. Sería eso, haces una tarea muy específica que luego tienes que asegurarte de que la has hecho en 25 minutos, así que un poco como que te obligas a hacerla. De hecho, bueno, este modelo se diseñó un poco para trabajar justamente la ansiedad, aunque depende de la persona, hay personas que es al revés, que con esta presión no pueden, ¿no? Entonces, aunque sea sencillo el modelo y todo, depende. Hay personas que sí necesitan un poco ahí esa presión del último día, ¿no? Dejarlo ahí hasta que no. Pues esto un poco simula ese momento y sirve para organizarte bien en esa franja de 25 minutos y luego hacer descansos. A mí me pasa, yo esto prácticamente no lo puedo cumplir, porque cuando me pongo, pero claro, va dependiendo de la persona. Cuando me pongo en modo focus, me puedo llevar 1 hora, 2 horas, que me duele el culo de estar sentado y no me levanto porque me concentro y tengo mucha capacidad así de estar tiempo, ¿vale? Pero dependiendo de la persona, hay personas igual que es más productiva haciendo esas pequeñas pausas, ¿vale? O dependiendo también de la tarea, ¿eh? Hay tareas en las que sí me pongo un poco el objetivo de levantarme y hacer el descansito. O el día, o depende del día, bueno, un poco lo que comentabas también antes. Vale, estos son cuantas técnicas de gestión del tiempo. Ahora aquí menciono algunas otras, pero bueno, ya son un poco más específicas. Pero bueno, simplemente que os quede la idea. Para que veas que cada técnica realmente, al fin y al cabo, pues, está hecho por una persona que es al que le viene bien y en este caso también dentro de las circunstancias, ¿no? Y son técnicas generales de gestión del tiempo, pero muchas veces se enfocan en determinadas actividades o disciplinas concretas, ¿vale? Pues el método POSEX es muy enfocado a temas de priorización, ¿no? En general, organización, pero en base a unas prioridades. El método del dominó es en base a la cadena de acciones, ¿no? Hago primero, ¿no? Lo que luego me permita seguir haciendo. Y entonces, dependiendo de las circunstancias de tu día a día, igual haces unas labores que sí te vayan muy encadenadas y te venga bien este método. O lo que comentaba antes, simplemente me leo un poco de qué va, cómo lo aplican y me lo llevo a mi terreno y algo me llevo siempre, ¿no? Bueno, estas serían cuantas técnicas de gestión. Todo esto así un poco más como teórico. Vamos a la parte más práctica ya, ¿no? Yo creo que ya toca. Y vamos a herramientas digitales. No sé muy bien por qué he puesto herramientas digitales, porque no es en sí herramientas, esto hay un término de herramientas, recursos, organizadores, bueno, no sé. Ahora vosotros me diréis también cómo lo veis. Pero bueno, básicamente lo que pretendía es agrupar pues, una serie de herramientas visuales o esquemas, sobre todo esquemas, porque luego veremos que cuando trabajemos con algunos de ellos, simplemente cambiando de vista ya nos va a permitir saltar, ¿vale? Al otro elemento o al otro organizador, ¿vale? Simplemente cambiando de vista. Pero bueno, al fin y al cabo, la idea es eso, es que nos ayude a resumir, agrupar, sintetizar lo que son nuestras tareas o nuestras ideas, ¿vale? O nuestras cosas pendientes. Y ahí veis que hablo de 5 puntos elementales, ¿vale? Muy elementales de nuestro día a día. Y quizás el factor un poco a defender ahora va a ser el tema de digital o no, porque yo creo que calendario, lista, planning, notas y tareas lo usamos todos.
Yo creo que sí, bueno, va a ser sí, más o menos, ¿no? Más o menos. O a lo mejor no, bueno, a lo mejor no somos de pero bueno, luego veremos. Pero básicamente siempre algún tipo de elemento de este tipo usamos. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Que esas herramientas en sí, además de usar esas herramientas, que sean digitales. ¿Pero por qué usar estas herramientas? ¿Por qué usar herramientas en sí? ¿Por qué apoyarnos? Por lo que nos decía también David Allen al principio, de sacar fuera, ¿no? de nuestra cabeza un soporte externo, ¿vale? Que lo que nos va a dar sobre todo es seguridad, ¿vale? Una sensación de control, ¿no? Estás mucho más tranquilo cuando tienes apuntadas las fechas en un calendario, ¿vale? O cuando el Facebook te avisa de los cumpleaños. Así evitamos olvidos y descuidos y además mantenemos un registro, también es importante, sobre todo en nuestra práctica diaria, ¿vale? Si vamos anotando todo, luego hay un tipo de auditoría, viene alguien, el inspector, viene algún tipo de inspección o lo que sea y tenemos un registro, también es importante, ¿vale? Pero no solamente por tema de seguridad, también por mera eficacia, ¿vale? Pues optimizamos tareas, ¿vale? Ahorramos tiempo y somos mejor organizados. En base a esta serie de herramientas que, como estáis viendo, son muy sencillitas, eh, pues podemos ser mucho más eficaces y ahorrar mucho tiempo y dedicar luego tiempo a otras cosillas, ¿no? Hemos visto por qué usar herramientas era esto y lo que os decía un poco antes. Hemos visto herramientas, está claro, ¿vale? Está bien, usar herramientas, pero que sean digitales. ¿Por qué? Vale, algunas de las ventajas de las herramientas digitales. Esta parte me encanta, porque lo he tenido que vender muchas veces, ¿vale? Trabajé durante un tiempo que tenía digamos, animar a todo el mundo a saltar a la nube, ¿vale? A nivel corporativo, eran trabajadores en este caso, y teníamos que estar todo el tiempo vendiendo la importancia de trabajar en la nube. Y un poco es eso. Una herramienta digital, vamos a poner el ejemplo, ¿vale? De antes, el calendario. Puedo tener el calendario o la agenda en papel, ¿vale? Que no estoy diciendo que no, que la tengamos que desechar, estoy diciendo de las ventajas que conlleva una cosa u otra, ¿vale? Es importante que lo tengamos en cuenta. También depende de nuestra tarea y tal, y si tenemos necesidad o no. Pero estos en sí, las herramientas digitales tienen algunas ventajas, y algunas de ellas son esas. Pensad en el calendario. Un calendario que tengo yo, solamente el que tenga en la oficina o el que tenga en el despacho o el que tenga en mi casa está ahí. Y si anoto algo ahí, está ahí, ¿vale? No está a ver, por aquí, porque no me sale. En otro dispositivo, no puedo hacer desde otro dispositivo. Me he saltado, he hablado primero de esa, ¿vale? Es muy importante si está en formato digital y si en este caso lo tenemos en algún sistema en la nube o está en internet, digamos, que no lo tenemos alojado en el dispositivo, es que podemos acceder desde cualquier otro, desde el ordenador, de mi móvil. Pierdo el móvil, puedo acceder en otro momento, ¿vale? También por seguridad. Y permite compartir y añadir editores, claro. La agenda también, por ejemplo, estamos anotando cosas en una agenda, que es la típica agenda que tienes en papel, y puedes crear un blog de notas compartido donde también puedan participar otras personas, ¿vale? O un calendario compartido donde otras personas pueden añadir sus fechas y puedes hacer pues el calendario del centro con todas las actividades o del programa educativo, si hay diferentes profesores de diferentes áreas, ¿vale? Pues en sí. El poder compartir y el acceder desde cualquier dispositivo son, yo creo que dos ventajas bastante interesantes. Y la última es que lo tenemos en un soporte digital y el soporte digital que nos permite moverlo, copiarlo, reutilizarlo, ¿vale? Cuando tú tienes ahí tu agenda, tú te las curras un montón, pero ya no te vale al año siguiente, ¿vale? De esta manera, pues puedes reutilizar, ya has ido anotando, puedes ir viendo qué hiciste, puedes incluso hacer referencia a cómo lo hiciste el año anterior, puedes decir, oye, pues cómo iba yo, por dónde iba yo en abril de avanzado yo, pues lo tengo apuntado en mi agenda del 2021, ¿vale? Ese tipo de cosas. Puedes transformar, puedo pasar una serie de datos que tengo apuntados en un blog de notas y son números y quiero sumarlos, quiero copiarlos, si lo tengo en formato digital nos permite muchas más posibilidades, ¿vale? Pues esto es un poco la idea o las ventajas de por qué usar estas herramientas en formato digital. Y vamos a ver algunos ejemplos. Vamos con el calendario, ¿vale? ¿Qué es lo habitual que solemos hacer con el calendario? Claro, normalmente nos añadimos recordatorios, ¿vale? La ventaja cuando es digital, que además
estos recordatorios no solamente es que tengo ahí yo puesto que tal día, ¿vale? Tenemos una actividad o tenemos una salida a una visita a algún centro específico, ¿vale? Es que además me salta un recordatorio, ¿vale? Me puedo poner que me salta un recordatorio y el día antes o la semana antes puedo ya ir preparando, o varios recordatorios, los que yo crea, ¿vale? Pues esta es una de las ventajas que nos permite el calendario. Los eventos también. mm, Depende del contexto, yo creo que cada vez más, pero hasta hace poco en muchos sectores yo he trabajado, además, por ejemplo, mi mujer es docente también y ella es maestra y en una escuela, colegio, y en muchos casos no usaban, no se, las reuniones no se enviaban en convocatoria por, ¿vale? Las reuniones de ciclo, reuniones de tal, con lo que nos permite es tener un flujo de tanto de la asistencia como luego trazar también un acta, nos lo podemos llevar a otro terreno, ¿vale? A cualquier terreno, pero la importancia de tener una reunión con las personas que van a participar, con su asistencia, que incluso puedas juntar un documento con los puntos del día, ¿vale? Un poco dotarle de todo lo que te ofrece un calendario digital, o en este caso un evento, una gestión de eventos, un gestor de eventos, en analógico es más complicado, ¿vale? O, por ejemplo, eso, crear reuniones periódicas, etcétera, ¿no? Y las tareas igual, ¿no? El calendario por eso decía antes que había puesto diferentes herramientas en sí, pero bueno, un calendario lo puedes usar también como un gestor de tareas en ciertas medidas, ¿no? Y de hecho, luego veremos al final que la suite, tanto como por ejemplo la de Google como la de Microsoft, hace un mix ahí y te permite enlazarlo todo, ¿no? Que es genial, ¿vale? Pues sigo, ¿vale? Bueno, un ejemplo claro también de todo lo que estaba comentando. Hay calendarios colaborativos, ¿vale? Pues como compartir tu calendario, hacerlo público y otras personas pues pueden recogerlo y asignárselo o llevárselo, asociarlo a su calendario. Y lo mejor de todo, a mí lo que más me gusta del calendario es tenerlo en el móvil, ¿vale? Yo no sé ustedes, pero el tenerlo en el móvil, en la agenda, en dos vistas, que me pongo la vista de calendario mensual y luego la vista de agenda de lo que tengo al día siguiente, a mí me encanta. Entonces, me genera una sensación de control, ¿vale? Es lo que comentábamos antes. Bueno, en cuanto a calendarios, pues están los típicos calendarios, como decíamos antes, el típico a lo mejor de Google o el Outlook de Microsoft. Pero bueno, existen también herramientas de terceros que nos permiten generar, por ejemplo, calendarios o gestores de citas, ¿no? No sé, pues a lo mejor para temas de tutorías o tal, sea el caso de que se necesite, o para reserva de salas en algunos centros, ¿vale? Pues hay herramientas como en la de Booking, por ejemplo, debajo de Microsoft, pero esa sí es para licencia de pago en sí, pero por ejemplo hay soluciones como MeetFox, esta que tiene licencias o tiene así gratuitas y tal, que sí nos permiten tener un gestor de citas así sencillito, en la que te pueden reservar tus horas y un poco también te quitas esa tarea. Tú pones ahí, oye, yo puedo en estas horas y concertáis la reserva. Son ejemplos, ¿vale? Hemos visto calendario, vamos con el tema de las listas. Y pongo el ejemplo de la lista de la compra porque yo creo que es como el más, ¿no? El principal que tenemos, ¿no? Y sobre todo a la hora de cuándo listamos las cosas. Y ahí también a modo de reflexión, cuando vamos a comprar, hay veces que va, o no sé vosotros, ¿eh? O hay personas o no, hay personas que siempre van con listas, pero hay personas como yo que algunas veces vamos con listas y otras veces no, ¿vale? Cuando vas con listas, normalmente por una de las dos razones que pongo ahí, o bien porque quieres ir a tiro hecho, vas con prisa, ¿vale? Siempre voy con listas, quiero comprar sobre todo esto y esto. O cuando quiero que no se me olvide algo, ¿vale? Ahí es fundamental, ahí lo apuntamos, ¿no? Pues un poco nos lo llevamos lo mismo, pues, como digo ahí, cuando vamos a preparar los materiales de un taller práctico, ¿no? Pues depende de la complejidad de ese taller, si necesitamos herramientas, necesitamos materiales y tal, pues evidentemente listarlo nos va a dar una seguridad por lo que digo después, ¿no? Porque te ahorras ese estrés, ¿no? Te permite evitar esa inseguridad y tener esos miedos, ¿no? Pero hemos hablado de esa lista, ¿no? Que sería como la primera, la lista de la compra sería como una lista, una checklist, una lista de verificación, ¿no? En la que se marca una serie de elementos y el orden, por ejemplo, da igual. Pero hay veces que las listas las hacemos en base a un procedimiento, que son secuenciales. Uno, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Una receta de cocina o los pasos para elaborar algún material en el laboratorio, algún experimento, alguna cosa así, también son listas secuenciales, ¿vale? Muy importante. Todo esto, ¿por qué lo decimos? Porque llevándolo otra vez al... Está claro que las listas las usamos, pero ¿por qué en lo digital?
Porque lo digital, por ejemplo, esta lista podemos compartirla. Esta lista podemos hacer que si se nos olvida algo, pues un compañero añada o incluso puede hacerla con trabajar listas compartidas con los estudiantes, ¿vale? A la hora de construir cosas, ¿no? Para, por ejemplo, para lluvia de ideas, como aparece ahí, ¿no? Entonces, las listas tienen mucho uso y el usar herramientas digitales para listar y para mantener esas listas resulta interesante por esas razones, ¿no? Bueno, aquí tenemos algún ejemplo, Todoist, no sé si lo conocéis, bueno, es uno de los ejemplos famosos. Y ahí tenéis también un ejemplo de una checklist clásica de, pues, para organizar una clase o en este caso un webinar, ¿vale? Lo divides a lo mejor en diferentes momentos y estableces una serie de casillas en las que tienes que ir marcando en función de cuando vas completando, la típica checklist, ¿vale? Pues lo que comentaba, no es lo mismo que yo esta checklist la tenga en un papel y yo la rellene, que cuando tenga otro webinar tengo que imprimir el papel o hacerla otra vez y tal, que si la tengo en un formato digital, que lo puedo marcar y que incluso luego puedo poner la fecha puedo poner hacerla más completa y poner la fecha del webinar en sí, traerme una información y que me sirva como una especie de acta, ¿vale? En fin, son solo ideas, ¿vale? Hemos hablado de calendarios, hemos hablado de listas, vamos con los plannings ahora. Un mal plan es mejor que no tener ningún plan. También otra frase muy buena, ¿vale? En este caso, de un ajedrecista muy bueno, este hombre. Al fin y al cabo es eso, es la importancia de planificar las cosas. ¿Por qué es importante planificar? Pues por algunas de estas razones de las que comento seguro, ¿no? Pues porque cuando planificamos estamos más centrados, lo que decíamos también antes, ¿no? En una tarea. Yo me pongo el ejemplo de cuando planificamos, por ejemplo, una acción formativa, da igual el volumen en sí de la acción, pero siempre, no sé, me gusta planificarlo, o por ejemplo en mi caso, y seguramente vosotros, y ya te haces como esa planificación general y lo haces todo en el momento y lo tienes como todo estructurado para que luego, como dice ahí, es una manera de adelantar el trabajo y luego no tengas que estar en el día a día tirando otra vez, sino ya has hecho un esfuerzo, te has puesto a lo mejor una semana a piñón planificándolo todo. Ahora luego veremos los diferentes planning o diferentes maneras de esbozar eh, o ese cronograma o esa manera de llevarlo a un esquema visual. Y nos va a permitir centrarnos en la práctica diaria, yo siempre lo digo. Mientras más nos descarguemos de este tipo de labores pseudo administrativas, gestiones así, luego podemos disfrutar más de nuestra tarea de docente, ¿no? Yo creo que es muy importante ese punto. Vale, aquí pongo un ejemplo, ¿vale? De planning, por ahí he tirado ahí de lo primero que vi, ¿vale? Un ejemplo de acción formativa, de reparación de joyería, dentro del itinerario de joyería, ¿vale? En este caso, pues sería una acción formativa de un año, unas 600 horas, con sesiones diarias, lo típico de 6 horas o algo así, ¿no? De por la mañana, por ejemplo. Vale, pues el trabajar inicialmente o antes de que se lleve a cabo esta acción, evidentemente, depende del volumen, o en este caso lo he puesto así un poco al tuntún, no sé el tipo de profesionales que trabajan, o sea, de áreas que hay implicadas, si hay un clúster de varios profesores que llevan, no lo sé, lo desconozco, pero si hay varias personas, por ejemplo, es muy importante que este trabajo se pueda hacer en un lugar que pueda ser compartido y que puedan aportar y que también tengan la visión del resto, ¿vale? Porque te sirve de referencia, ¿no? Muchas veces para evitar pisarte o todo lo contrario, para pisarte porque a lo mejor lo típico de usar los asuntos transversales, ¿vale? De que estoy tratando una temática y la puedo enlazar, aunque yo sea de una labor un poco más práctica y yo soy de una labor un poco más teórica, pues la puedo enlazar o la puedo llevar a mi terreno si tengo constancia de lo que está haciendo mi compañero, ¿vale? Pues en esta planificación, lo normal, pues un planning a largo plazo. Ahora pongo ejemplos, ¿vale? Pues el típico cronograma anual, en que sí pueda tener una estructura en módulos, que sea modulable, por si a lo mejor por circunstancias del momento puedo mover, ¿vale? Esos módulos, si no son secuenciales, ya dependiendo de la acción formativa en concreto, tenga esas dependencias, como pongo por ahí. Y una referencia, pues, al siguiente planning, ¿no? En este caso, a medio plazo. Y ya aquí sería, pues, un esquema visual, un cronograma que sea trimestral o mensual, en el que ya sí aterricemos a secuencias didácticas, ¿vale? Ya sí tengamos una estructura de lo que vamos a ver. Y ya por último, el típico planning a corto plazo, que es un poco más el semanal o el diario, ¿no? De lo que sí vamos a hacer, ya específico,
cada uno de los días, ¿vale? Aquí pongo algunos ejemplos, ¿vale? No sé, por ahí, contad vosotros si por ahí por el chat que estáis. No me da tiempo a leer, yo ahí, aquí sigo avanzando, pero si ¿qué hacéis cada uno de vosotros? Hay herramientas para hacerlo, evidentemente. Yo creo que al final luego tiramos todos depende de para qué, de Excel o incluso en PowerPoint y tal, y crear cronogramas así, tipo diagrama de Gantt, dependiendo de la complejidad de lo que vayamos a hacer, pero bueno, así es una manera sencilla de hacerlo y puedes tirar de una plantilla y usarla otros años, ¿vale? Por eso decía, pues si lo hacemos con un Excel, porque sea un Excel compartido, por ejemplo, que molaría porque puedes publicarlo, puedes consultarlo en móvil, etcétera, ¿no? E incluso si no usamos este tipo de planning por las circunstancias que sean, o nos gusta mucho el calendario, podemos llevarlo directamente a usar el calendario en sí como planning y luego cambiar las vistas, ¿no? Y usarla, quizás es un trabajo un poco más tedioso porque tienes que ir añadiendo eventos, pero bueno, cada uno se organiza a su manera, o a lo mejor luego hace esa planificación en un segundo nivel, ¿vale? Más a corto plazo, etcétera. Voy un poquito rápido porque veo que al final me come el tiempo. No, no, vamos bien, vamos bien. Mira, aquí pongo un ejemplo. Dani, en todo caso, nosotras no sabemos hasta dónde tienes que llegar, o sea que eso, Claro, nosotras no es verdad. sabemos, juega con eso. No, 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 muy bien, muy estupendamente, lo voy a clavar. Si no corro más, ya está. Eh, a ver, bueno, comentaba en el tema de planning. Hay herramientas también específicas. Había puesto el ejemplo del típico Excel que te va construyendo a modo de plantilla, pero ya sabéis que hay herramientas que nos dan esta vista un poco más general. Podemos usar el Microsoft Project o el Trello por ahí, que habéis comentado también, que también tiene diferentes vistas, vista de Canva, vista de Gantt, vista de asignaciones, etcétera, ¿no? Y ahora han puesto todavía más vistas últimamente. Lo uso a diario el Trello, por ejemplo. Eh, notas, ¿vale? Aquí hacía un poco la reflexión también que hacíamos antes, porque yo creo que el ejemplo del blog de notas es muy recurrente, ¿vale? Entre el analógico y el digital. Y aquí son dos de las herramientas que yo uso mucho para las notas. Las notas habitualmente tenemos el típico blog de notas, yo creo que usamos todos, o el típico POSIT y tal. Yo uso, en modo digital, ya casi no uso notas en papel, uso estos dos, ¿vale? Pero bueno, es cuestión de gusto. Empecé a usar Evernote por el móvil, porque me venía muy bien y te permite crear cualquier tipo de nota, nota de voz, nota hacer una foto. Por ejemplo, cuando yo leo los libros, suelo hacerle fotos a trozos, ¿vale? Fijaos, leo libros analógicos. Si en libros digitales no me podría saltar ese paso, pero algunas veces hago fotos y las subo y tengo ahí como mis notas. Eh, pero bueno, nos sirve para crear todo tipo de notas y además puedes crear notas compartidas, etcétera, un poco lo que hablábamos antes. Y soy un enamorado del de al lado, que es OneNote, ¿vale? Que es de Microsoft y bueno, realmente sí está abierto. Con cualquier cuenta de Outlook puedes usar OneNote, ¿vale? No está entre las herramientas online, solamente la versión online. ¿Vale? Y me encanta porque es como un cuaderno, ¿vale? Entonces aquí pues añades, puedes clasificar, puedes crear sesiones, páginas y entonces muchas veces, digamos, Evernote lo uso para temas personales y para temas profesionales uso OneNote, ¿vale? Eso a modo de ejemplo y no sé si usáis alguno de ellos, pero a mí, cuando descubrí OneNote, bueno, además daba formaciones solamente de OneNote a los trabajadores y me podía llevar horas y horas solamente hablando de OneNote. Mira, Dani hablan aquí, dice Aurora, yo uso Keep en el móvil, me resulta muy interesante, apunto las ideas que se me van ocurriendo. Sí, exacto. Sí, Esa es la otra que iba a comentar. Y digo, estas son las que yo uso. lo Y Keep, sé, lo sé. y Keep es la de Google, que también, además, viene muy bien. Bueno, ahora luego mostraré el pantallazo de Google y Microsoft, de lo bien que han integrado las notas dentro de cada uno de sus entornos. Vale, ya por último, en la parte de herramientas, vamos a la parte de tareas, ¿vale? Y aquí hago también una pequeña reflexión de por qué organizar el trabajo en base a tareas. Hablábamos antes de que podemos llevarlo todo, nos podemos organizar, pues simplemente con listas, con cronogramas, no tenemos que usar el concepto de tarea en sí. ¿Cuándo va bien usar tarea? Pues cuando trabajamos con plazos, ¿vale? O llevar algo que tengamos que hacer, llevarlo a una tarea, porque pues, normalmente cuando hay plazos de por medio es muy interesante la tarea porque nos permite organizarlo muy bien, ¿vale? En ese sentido.
nos permite añadirle recordatorios, se puede clasificar y priorizar y además, cuando lo gestionamos con tareas, con los gestores de tareas, como veremos ahora algunos, además podemos actualizar el estado y una tarea pues, puede estar al 25, al 50%, tal. ¿Vale? Estoy con las correcciones de los exámenes y puedo poner que voy al 50%, ¿vale? Y la semana que viene voy a hacer el otro 50%. Me puedo organizar en ese sentido. ¿Qué gestores de tareas son los más habituales? ¿Vale? O quizás los más... Sí, yo creo que los más habituales. Como gestor de tarea como tal, que yo conozca y en los entornos que yo, con la gente que yo trabajo, sobre todo Trello, yo lo uso a nivel... Bueno, de hecho, a nivel profesional uso los dos. Con algunos clientes uso Asana, que es el de la derecha, y Trello. Son muy parecidos, al fin y al cabo son gestores de tareas. Trello, que tiene su versión también en Microsoft, que es Planner, son más de trabajar con tarjetitas, ¿vale? Con el modo de Canva, que lo puedes mover, incluso te creas pues las diferentes baterías, ¿no? O columnas, ¿no? Del to do, el doing, el done, el típico, ¿no? Y te permite pues una gestión muy cómoda que además puedes cambiar de vistas. Y es lo que decía antes, si tú en esas tareas tienes unos plazos, ¿vale? Si tú has puesto una fecha que tienes que corregir antes de tal fecha, luego tienes una vista de calendario y tienes una vista de Gantt también, que te permite esas mismas tareas que ya has hecho, esas tarjetitas, verlas de otra manera, que igual son más interesantes para cuando quieres consultar los tiempos, por ejemplo, ¿no? O el avance. Y Asana, pues es similar, pero el enfoque es diferente, va más enfocado a listas. ¿Vale? Como veis, al fin y al cabo estamos atajando las tareas desde una perspectiva visual tipo tarjeta, aunque después tengas vistas, y como una perspectiva tipo listas, ¿no? Que también igual pueden ser colaborativas, puedes añadir a cualquiera, puedes implicar ¿vale? A compañeros o lo que haga falta, o tú mismo, ¿vale? Te puedes ir organizando. Estos son dos de los más famosos, hay muchos más, muchísimos más. Gestores de tareas, cada día sale uno nuevo. Trello y Asana llevan su tiempecillo, son de los viejecillos, ¿vale? Y tienen su versión gratuita y su versión premium, ¿vale? Como la versión, como podéis imaginar, ¿no? Como un poco como todo. Ya voy acabando, ¿vale? Y es lo que comentaba antes la compañera de Keep y tal, pues mira, me lo llevo aquí al ejemplo también de... A ver, voy a sacar aquí, lo vamos mostrando. ¿Vale? En Google integró esta barrita aquí en lo que es nuestro correo de Gmail, ¿vale? Bueno, se podía añadir o no, dependiendo de si querías o no. Pero a mí me parece genial porque te permite tener al alcance pues este tipo de herramientas que al fin y al cabo son las mismas. Keep, ¿vale? Que es la de las notas, Task para las tareas y el calendario, ¿vale? Si os fijáis, lo tienes ahí todo, bueno, estos son los contactos y puedes añadir más, ¿no? Pero de serie yo creo que te vienen estas, o no sé si a lo mejor lo he añadido yo, juraría que venían así. Y Microsoft pues, también tiene esto también es una cuenta free, ¿vale? Es la típica cuenta que tienes de Hotmail o de Outlook. ¿Tiene su equivalente a notas? No es equivalente. Bueno, diga, To-Do tiene To-Do que es diferente porque nos permite, To-Do es más para crear la To-Do list y es como para listar realmente. Y OneNote no tiene equivalente en Google. OneNote para mí es más completo. Eh, es como un blog de notas súper pensado, ¿vale? Y en sí, bueno, tienes también tu calendario, ¿vale? Son las dos más usadas que al fin y al cabo lo que hacen es reunir todas estas herramientas que hablábamos antes, ¿vale? Tanto el calendario, como las tareas, como las listas, y quizás, o si no recurrimos a un elemento externo, lo podemos tener todo aquí. ¿Cuál es la ventaja que tiene de usar una suite? Tarea, ¿vale? O lo puedes añadir, o lo puedes crear un evento a raíz de un correo, ¿vale? Fijaos, ¿no? Que todo está unido y te genera, o de una misma reunión puedo sacar un acta que que te genera un documento de Google Docs con las personas participantes y con el fichero o el documento que tengas asociado a ese correo, por ejemplo, y en OneNote igual, ¿vale? Pues son algunos ejemplos. Bueno, y ya acabo. A falta de un minuto. No, no, puedes tomar además un minutito más porque hemos dejado 3 minutitos más, así que Ah, es verdad, es tranquilo. verdad, es verdad. Ah, claro. Pero aún así te había ajustado, fíjate, qué buen Qué, ejemplo. qué bien lo he hecho, ¿eh?
A ver, bueno, los consejos finales, bueno, son simplemente consejos genéricos a modo de reflexión de todo lo que hemos visto y lo que hemos comentado durante la sesión, ¿no? Lo decía también a Zahara con la importancia de procrastinar también, que no todo es, ¿vale? Obsesionarse con la gestión del tiempo, ¿no? O sea, de hecho, hay un término japonés, ¿a ti que te gusta, Zahara? Karoshi, no sé si te suena, Ese que no lo conozco y me va a venir muy bien, y no voy a hacer spoiler de la sesión de mañana, pero luego ahora me das pistas. vale, vale, pues sí, Karoshi va un poco por ahí, ¿no? Que eran cuando los japoneses se pusieron, después de perder la Segunda Guerra Mundial, ahí a intentar ser los líderes en productividad y tal, y que llegaban incluso a morir de estrés y de que tanto esforzaban, de tanto trabajar. Claro, yo Un poco, conocía el concepto de huelga a la japonesa, no sé si este sería la bueno, denominación. va relacionado aquí, bueno, porque Ajá. realmente la huelga japonesa era un poco eso. Pero eso era a modo reivindicativo. Aquí Ujú. realmente lo de Karoshi se sacó el término como una enfermedad del exceso de trabajo, ¿vale? Madre mía. Vale, vale, Era, gracias. era un poco, digo, ¿a ti qué te gusta, siempre la... Pues sí, 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 como lo Sí, sí. sabes. Pues muy interesante también, por eso digo, el gestionar el tiempo es importante, pero no hay que obsesionarse, ¿vale? Y no hay que tampoco llegar a... Es importante, yo creo, ya esos consejos personal, el que seamos también, digamos, en nuestra vida, tener tiempo para perder tiempo también, ¿no? Y despejarnos un poquito, que no todo. Parece un poco que vamos con la presión de, uy, si hago de esta manera, pues ahorro tiempo. Si hago... ¿Vale? Que el tiempo es oro, ya lo sabemos, pero bueno, yo qué sé. Ahora la gasolina, por ejemplo, es más cara que el tiempo. Otro consejo, ¿vale? Conoce las diferentes alternativas, técnicas, herramientas y escoge la que más se adapte a tu manera de ser y trabajar. ¿Vale? Lo que decía un poco, un poco antes. A mí me va bien así. No soy de seguir fielmente un método o una técnica, sino simplemente me empapo de todo y yo me organizo. Y ya por último, creo que también lo comentaba al principio, de que todo se puede mejorar, pues un poco de dedicar tiempo, aunque estemos trabajando siempre y tal, algunas veces el darle una pensada, ¿no? Y decir, pues, ¿puedo hacerlo un poquito mejor o puedo hacer participar a otras personas o puedo, no sé, hacer que sea un poco mejor tu día a día, ¿no? Reflexionar acerca. Y nada más, hasta aquí ¿Cómo hemos que llegado. nada más? Ahora te has guardado. Bueno, yo estoy tomando muchas notas, lo veré otra vez, tomaré más notas todavía. Me encantan ya no solo las herramientas, las técnicas, sino yo creo que al final lo más útil son todos esos consejos que nos ha ido, ¿verdad? Compartiendo, que nos hacen reflexionar. Pues efectivamente, una inversión de tiempo, ¿no? El tener tiempo no es perder tiempo, es invertirlo en tu vida. Y bueno, cuanto mejor Efectivamente, gestionemos unos tiempos, más tiempos tendremos para otra cosa. Y ahora efectivamente. cuando tú te has guardado el mayor de los secretos, que tenemos aquí a todas las personas esperando, el secreto estrella, que me está poniendo cara, y ahora es cuando... Esto es cómo trabajamos individualmente y Ujú, también herramientas para que podamos colaborativa y cooperativamente. ujú. Ahora bien, ¿dónde está el truco para que todo el mundo lo haga bien y luego no te encuentres con alguien que no ha marcado su tarea, que no sé qué, que no sé cuánto? Tú tienes un truco estrella, ¿verdad? ¿A qué te refieres? ¿A hacer que todo el mundo te...? Eso es más complicado, ¿verdad, Eso es Dani? más Ay, ay, complicado, ay, eso ay, es más ay. Eso da complicado. para otro webinar. Para esa es otro webinar, ¿eh? Yo creo que Eso es eso... otro webinar. Bueno, yo tenía un jefe que usaba una teoría, una técnica, era la técnica del A pum ver. pum. La técnica del pum pum. Es pum pum, detrás de las personas, pum Ah. pum. Oye, ¿me has contestado? De hecho, era mi antiguo jefe y ahora es ¿Ves mi cómo jefe la actual tenía? también. Y yo creo que ¿Qué, es la única que vale. qué bueno, pues sí, porque luego es que, ay, qué bueno, sí es que esta vida, dice Aurora, los filósofos tenían sus pensamientos gracias a disponer y dedicar su tiempo para pensar. Totalmente, totalmente de acuerdo, Aurora. Yo cuando ya no puedo más, y lo digo siempre, yo me voy a correr y es la mejor, en mi caso, ¿no? Hay quien me es conducir, hay quien es en el sofá, lo que sea. Porque el cerebro necesita descansar y es la Exacto. mejor inversión de tiempo, aunque te cueste levantarte del despacho, es lo mejor que puedes hacer. No sufras, hazlo. ¿No? Yo creo que estamos ahí de acuerdo. Pues qué placer, no sé si tenéis alguna pregunta. Dice CR, esa técnica es la mejor, pum pum. ¿Ves cómo la tenía? Yo sabía que la tenía. Muy bien, ¿tenemos alguna pregunta de todos los asistentes que hay aquí? Qué maravilla hoy. ¿Cuántas personas acompañándonos? A ver, África, Ana Belén, Aquilina, Beatriz, Carmen, contadnos. ¿Alguna pregunta, alguna reflexión que queráis compartir? Pedro.
Tenemos el chat, no sé si es que están escribiendo en privado, si es que están gestionando ya su tiempo, ya están pensando, están en shock, priorizando, diciendo qué hago con lo que me queda de día, qué hago con lo de mañana. Y ha sido un placer, Dani, como, bueno, pues como siempre, pues una de las cuestiones que no he comentado en la trayectoria es que también participa en webinars, en otros eventos, pero eso ya ha quedado más que demostrado. Y yo creo que has disfrutado transmitiendo todo lo que sabes, lo que has aprendido, y nosotras y nosotros lo hemos disfrutado mucho, te lo puedo asegurar. Ujú. Así que ha sido un placer contar contigo, Dani. Nada, muchas gracias. Quedamos pendientes para esa técnica del pum pum, que seguro que también muchos docentes y muchos claustros lo van a agradecer, los claustros, ¿verdad? A ver esos claustros. Dice Aurora, tengo que ver las funcionalidades de OneNote. Aquí has enamorado a una, aquí, con tu afán por la herramienta, ¿verdad? Que lo ha transmitido. Dice Aurora que muchísimas gracias, Daniel. Sí. Pues muy bien, un placer. Nos vemos en los siguientes webinars. Y si nos estáis viendo en diferido, os animamos a ver las otras grabaciones. Esperamos que hayáis disfrutado, seguro que sí. Pedro también te felicita, muy interesante. Muchísimas gracias. Gracias, Pedro, por participar. Los webinars son posibles porque estáis ahí, vosotras y vosotros. Ojalá los pongamos en práctica. Y gracias, Mariano, Muchas también, muy gracias. interesante. Ujú. Seguro que también quienes nos están viendo en diferido están agradeciendo, así que yo te lo transmito, Dani, yo ya veo ya visión futurista, yo sé que ya te están agradeciendo, así que gracias también desde el futuro. Miguel Ángel también, interesantísima, dice Beatriz, qué bien. Enhorabuena, Dani, pues corroborando lo que hemos disfrutado, nos Muchas alegramos gracias. muchísimo, un placer contar contigo. Gracias. Nos vemos Hasta la mañana. Hasta próxima, mañana, que tenemos dos. Saludos. hasta la próxima. Chao, chao. Chao, saludos. Gracias, Carmen.